Bueno, muy buenas tardes para todos. Buen martes. Comienza Prohibido Olvidar. En este nuevo horario de 15 a 16 horas por la FM 101.9 en Mar del Plata. Después del señor Oscar Ortiz con sus 60 minutos. Oscar, muchas gracias por los saludos, muchas gracias por las menciones. Y vamos también a darle las gracias a Fede Garrido, porque él hace posible que todos los programas de la radio salgan al aire. Así que, bueno, muchas gracias para todos. Porque, bueno, como sabemos, cada uno transmite desde su casa, tratando de que los programas salgan lo mejor posible. Bueno, gracias a todos. Y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. Estamos en Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien. Recordamos que el programa sale por diferido, luego por YouTube. Sí, así que en este momento estamos en vivo, sale diferido por YouTube, ¿no es cierto? Exactamente, y la semana que viene seguramente va a salir por diferido todo, porque de acuerdo a cómo nos van organizando con el tema de la pandemia, algún día, una semana podemos estar en vivo y otras no. Bien, en unos minutos vamos a escuchar la columna de Alberto Cortés, que se llama Los verdaderos responsables y beneficiarios de la deuda. Y vamos a contar un poquito de qué vamos a hablar en el programa. Vamos a hablar de una nota del Foro del Transporte del Partido de General Pueyrredón, transporte público sin respuesta, actividades autorizadas y no autorizadas, vence el plazo para la inscripción en la ATP, ayuda para el trabajo y la producción. El gobierno pagará la mitad de los sueldos de Boca y de River. Nuevo corte en el basural. Hoy comenzó nuevamente un nuevo conflicto, es decir, la continuidad del conflicto en el basural y el bloqueo del predio. Luego lo vamos a tener a Pablo Aceto en su editorial La Libre Opinión, y nos vamos a despedir con un tema de Patricia Sosa, Si bastaran un par de canciones. Bueno, hecho el resumen del programa, le vamos a preguntar a Pablo si está listo la editorial de Alberto Cortés, que se llama Los verdaderos responsables y beneficiarios de la deuda. Bueno, el Banco Central emitió recientemente el documento Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019. El mismo comienza con una cita del presidente de la Nación en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, del 1 de marzo de este año, que reza: todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad, endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido, porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. El documento muestra claramente cómo las políticas económicas implementadas desde el 10 de diciembre de 2015 por Mauricio Macri y sus cómplices, palabra mucho más adecuada a los hechos que el término funcionarios del área económica, crearon todas las condiciones no para el ingreso de la mentada lluvia de inversiones, entendida como ingreso de capital para el desarrollo económico y la creación de empleos, que solo significó el 4,3% de la entrada de capitales. La atracción del país fue para los especulativos,
que vinieron a aprovechar las elevadísimas tasas de interés pagadas en el periodo por el Estado en títulos públicos principalmente, en paralelo con un dólar estático pese a la inflación hasta principios de 2018. Esto les garantizaba que el capital no se desvalorizara en dólares, mientras aprovechaban tasas en pesos que no se conseguían en ningún otro lugar, a expensas del Estado, o sea, de todos los argentinos. Después, desde el segundo trimestre de 2018, se retiraron precipitadamente, cuando la sangría de divisas exhibía ya a una vaca anémica y con pocas posibilidades de permitir que le siguieran chupando los pocos glóbulos rojos restantes. Entonces Macri acudió al Fondo Monetario Internacional para que el préstamo más grande de la historia de ese organismo funcionara como transfusión que reviviera brevemente al animal, al solo efecto de terminar de agotarlo con una aún mayor fuga de divisas, casi hasta el final del mandato, después de las elecciones de octubre de 2019, cuando recién allí se reimplantó un control de cambios, el mal llamado cepo. Es altamente ilustrativo que el fondo haya entregado 44.500 millones de dólares y a continuación, en ese periodo final, se hayan fugado justamente 45.100 millones. El fondo hizo los desembolsos en varias veces y tuvo oportunidad de sobra para observar cómo ese dinero era fugado apenas se entregaba. Así todo siguió haciéndolo, contraviniendo el propio estatuto del fondo. El préstamo se hizo precisamente para permitir completar la fuga del capital especulativo y para financiar la campaña electoral de Macri, que habría tenido aún menos chances si la bomba hubiera estallado antes de las elecciones. La mayoría de los dólares fugados en todo el periodo macrista fueron financiados en su última parte con el crédito del Fondo Monetario Internacional, pero en la primera con un aumento de la deuda pública, principalmente nacional y también de estados subnacionales y privados, de unos 100.000 millones de dólares. Deuda que ahora es el clavo que nos queda a todos los argentinos y que es el primer obstáculo al desarrollo y a la justicia social en los próximos años, al que ahora se sumó la crisis del coronavirus. El documento es además muy explícito en mostrar cómo los beneficiarios principales de la fuga de capitales, dólares que fueron sustraídos del circuito económico productivo, son un grupo extremadamente pequeño de personas y empresas. Del total de personas físicas que participaron de estas operaciones, menos del 14% del total de la población, el 1% de ese 14% acaparó cerca de la cuarta parte. Entre las empresas, que representan un monto mucho mayor, la concentración es aún muy superior. Paralelamente, se descubrió que la AFIP recibió desde 2017, durante el gobierno de Macri, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, listados con cientos de miles de cuentas de argentinos en el exterior, de las cuales se han descubierto ya, filtrando solo los superiores al $1.000.000, casi 1 millar sin declarar. Se sospecha que funcionarios macristas cajonearon esta información para proteger a los evasores y hay una causa penal por ello. También hay que destacar que no incluyen cuentas en Estados Unidos, donde se sabe que existen muchas. Este país no comparte con otros su propia información al respecto y cuando la precisa de los demás recurre a las presiones para obtenerla. El dato ilustra, más allá de cualquier acusación de leyenda, mito o prejuicio, la existencia de numerosos argentinos muy ricos que ocultan y evaden al fisco sus tenencias en el exterior. Sería muy interesante cruzar estos datos con los de la fuga de capitales. El Estado tiene los elementos. Falta ahora la voluntad política de hacerlo y exponer los resultados y actuar legalmente en consecuencia. La deuda pública, que el gobierno está renegociando en etapas, concentrándose ahora en un conjunto de bonos que representan el 20% del total, se contrajo para beneficiar a un porcentaje muy pequeño de la sociedad, violando en muchos casos leyes internas y externas. La fortaleza más grande que el gobierno podría tener en la actual y las futuras negociaciones pasaría por traer a la luz pública toda esta información, de la cual se ha mostrado hasta aquí solo la punta del iceberg. Como dijo Alberto Fernández en el párrafo que citamos, debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con estas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido.
Ahora hay que hacerlo. Bien, hemos escuchado la columna de Alberto Cortés que se llama Los verdaderos responsables y beneficiarios de la deuda. Y ahora vamos a mencionar los principales párrafos de la nota Transporte Público sin respuestas del Foro de Transporte del Partido de General Pueyrredón, que publicó Cazador de Noticias y varios portales, El Retrato de Hoy, MDP Ya, Punto Noticias. A todos, por supuesto, muchas gracias, pero vamos a Cazador de Noticias. Desde ya varias administraciones del Partido de General Pueyrredón se fueron armando a imagen y conveniencia de unos pocos sectores económicos que, al igual que todo lo artificial, cruje y se desmorona ante un evento natural. Y de golpe empiezan a aumentar las distancias para los vecinos de Batán, los de Sierra de los Padres, Chapadmalal, Estación Camet, y mucho más lejos queda todo para las personas mayores con discapacidad. En algunos casos quedaron tan lejos que quedaron afuera de todo. El resultado de años de plan estratégico en general y de transporte en particular demostraron su fracaso al no poder nunca vencer los poderes fácticos que solo desean una ciudad a medida de sus intereses y hoy se ven impotentes para dar soluciones a la comunidad en su conjunto. El transporte público en Mar del Plata y Batán hizo agua y se profundizan los problemas con las aperturas de actividades y aparece como argumento incentivar el transporte privado, ya que el público es fuente de contagio. Y luego de tanto plan estratégico, aparece como solución que los inválidos caminen, que los adultos mayores se desplacen en bicicleta y que los vecinos de barrios alejados tengan automóvil. Se quiere imponer esta lógica. Lo lógico es que en estos más de 60 días de cuarentena, la municipalidad ya haya preparado el transporte con las medidas de seguridad sanitarias necesarias y frecuencias acordes a las necesidades. Pero la verdad es que la Municipalidad de General Pueyrredón no maneja el transporte público, que es de su propiedad. Lo manejan los empresarios y lo manejan en función de sus intereses. Y es por eso que reanudamos nuestro reclamo. Solicitamos que la administración municipal se ajuste a la normativa vigente con la aplicación de la Ordenanza 6979/87, que establece crear la Sociedad Transporte Colectivo de Pasajeros Mar del Plata, Sociedad de Estado, destinada a elaborar las propuestas políticas respecto del transporte público, planificar la implementación del servicio, proyección urbanística, etcétera, etcétera. Es imprescindible que la municipalidad recupere el control del servicio, porque es la única forma de establecer prioridades en función de los intereses comunes de los ciudadanos del Partido de General Pueyrredón. Bueno, y vamos a mencionar quienes firman esta nota, quienes forman el Foro de Transporte del Partido de General Pueyrredón: Rodrigo Romera, Francisco Montanelli, Gloria Álvarez, Gabriel Lali, Pablo Aceto, Carlos Juncos y Carlos Matos. Bueno, Pablo, hemos leído la última nota del Foro de Transporte en cuanto al tema que nos ocupa, ¿no? Bueno, un poco las circunstancias vienen respaldando nuestros argumentos.
Nos tocó sobre el tema del transporte, ¿no? Pero en realidad toda la ciudad está armada en función de algunos intereses. Y cuando vos ajustás todo en función de unos intereses o de algunos intereses particulares, terminás haciendo una ciudad chica. El desborde en lo que es la salud pública, porque se tuvo que armar hospitales de campaña en contenedores. ¿Por qué? Porque no se desarrolló en el tiempo una red de salud pública que diera soluciones. Porque, vamos a decir la verdad, el problema de salud pública ya había antes de la pandemia. Escuchamos el programa de Flaco que habló Patricia Becchiarelli, que lo dijo claramente. Habría que empezar a discutir, yo lo propongo, porque evite decir que los medicamentos son caros, que las cuestiones de mercado, hay que empezar a discutir la ley de patente, que aparentemente nadie la quiere discutir. Esta es una ley, la ley de patente, recordarán, la impuso Carlos Menem a pedido de George Bush padre, allá en los felices 90. A partir de ahí, el tema de los medicamentos dividió a los que tenían acceso a ellos y a los que no. Entonces hay que discutir esto, porque a veces nos maravillamos con lo bien que le va a los chinos cuando le fueron con la ley de patente todavía se están riendo. Pasa también en educación. Aparentemente dentro de poco van a empezar a abrir el tema de las clases, quieren dividir las aulas, no sé cómo la van a dividir porque ya están desbordadas. Saldrán a poner más contenedores, no sé, juntaremos los chicos más contenedores. Y el tema del transporte público, que, a ver, seamos claros en esto, el transporte público es responsabilidad de la municipalidad, la dueña es la municipalidad, pero como se ha insistido desde hace muchos años, incluso en el tema del transporte público en Mar del Plata, muchos años antes que aparecieran las olas privatizadoras, la política de transporte la maneja los empresarios, en este caso el empresario, porque hoy el transporte básicamente está en una familia, que incluso ahora pretenden un boleto de 43 pesos, no sé, ¿no? Sí, pidieron casi un 68% de aumento en el boleto. Entre ida y vuelta se te va casi 100 mangos. Por los costos, ellos dijeron, por ¿no? Los costos y por la baja en el índice kilómetro pasajero, que lógicamente bajó. Ahora también bajaron los servicios más de un 40%. Sí, yo te voy a hacer un comentario también respecto de eso, porque estuvimos escuchando que los trabajadores esenciales, los nuevos trabajadores que se incorporan, no van a poder usar el transporte público. No, los que quedan afuera son justamente los que no son esenciales. Hoy se hizo una apertura de algunos comercios que no son esenciales. Sí. El comercio al menudeo. Esos trabajadores no son esenciales, no van a poder usar el transporte público. Hay que ver cómo evalúan esto. Lo que sí lo pueden usar son los esenciales: seguridad, salud, bancario, alimentación, eso serían los esenciales. Y aumentando las frecuencias, los trabajadores no esenciales. Mirá, yo camino al trabajo, cuando me toca, la semana que me toca, yo veo gente con guardapolvo blanco, botas blancas, evidentemente van al puerto, sentados ahí esperando el bondi, y es un esencial. La recomendación de caminar, bicicleta y automóvil particular me parece hasta escandaloso plantear la idea. Vos fijate un día como ayer, de lluvia, de ráfagas que entre 60 y 80 km/h, la gente grande
trasladándose a pie o en bicicleta. Ahora, eso sí, tener la posibilidad de comprarte un auto. Mira, no es así. A ver, el transporte público, y lo están diciendo todos los organismos, cuando comenzó el tema de la pandemia, que hubo que frenar de golpe, se retiraron los transportes públicos como una estrategia evidentemente transitoria. Pero el trabajo de fondo es justamente al revés, dar mayor servicio al transporte público para evitar que la gente quede parada o sentada en las paradas. Más frecuencias. Necesitas más frecuencia. ¿Por qué? Porque si vos únicamente podés ocupar el colectivo sentado, encima también hay que calcularle la posibilidad de que sea asientos intermedios, que los primeros asientos no lo ocupen para proteger al chofer. Evidentemente, la ecuación es completamente a la inversa. Vos tenés que aumentar la frecuencia, claro, para que la gente no se te enferme esperando el colectivo, bajo la lluvia y con viento. Porque pasa eso también. Ahora, o tener que ir en bicicleta o tener que ir caminando. Pero, a ver, no todo el mundo puede andar en bicicleta. No. Y no todo el mundo vive a 2 cuadras del laburo. Claro. Yo, por ejemplo, de acá tengo casi 15 cuadras de un terreno que no es amigable al ciclista, porque hay lomas en el medio. Y más de 15 cuadras. No, ponele, qué sé yo. Pero tengo 2 o 3 lomas, sí. No es tan fácil, no es la llanura que puede ser, por ejemplo, Capital Federal. Capital Federal sí es un llano. Nosotros tenemos muchos lugares de descampado donde el viento pega con otra fuerza. Veamos el video de un pobre hombre que salía a vender café. Se cayó en un pozo porque estaba tapado por el agua el pozo, se le rompió todo, no se rompió él de casualidad. Digo, también estas cosas hay que decirlas. Entonces, acá el tema del transporte público no se soluciona porque vayas caminando en tu coche o en bicicleta. Es un transporte, cumple una función estratégica, y más en estas circunstancias. Si vos estás por abrir la actividad comercial, por ende, vos tenés que tomar decisiones sobre el transporte público, cómo va a funcionar. Porque funcionar tiene que funcionar, no te queda otra, sino para qué abriste. O abrís o no abrís. Ahora, si vos abrís actividades, pero no organizaste el transporte público, y lo único que hay son 2 con un rociador en Lura Independencia para que lo vean todo y hacer cámara, eso no es la solución. Vos fíjate, por ejemplo, el Banco Provincia. El Banco Provincia entra, hay un policía que te rocía en la mano, otro en la ropa, y no es la función de la policía, pero se amolda a la circunstancia. Yo pregunto, si se bajó la frecuencia del transporte público, hay la mitad de los choferes que están libres, entonces ¿por qué no van 2 en un colectivo? Uno funciona como guarda, ¿por qué no se contrata o no se lleva voluntarios o se contratan nuevos trabajadores para que funcionen como guarda, que vayan, rocíen, organicen? ¿Por qué? Porque estamos en una situación de emergencia, y la emergencia es emergencia y tenés que actuar como tal. Ahora, si la emergencia vos te guardás, si fuera algo particular, es decir, hay un bolichero que dice yo no abro el boliche de él y está en su derecho. Ahora, el transporte público no me puede decir, no, a mí todo esto no me conviene, me guardo. No, porque sos transporte público. A ver, si es necesario que se muevan los médicos, es necesario que se muevan lo de la alimentación, es necesario que se muevan los bancarios o los trabajadores de la recolección de la basura, es necesario que se mueva el transporte público. Porque si no, ¿qué solución estás dando a las necesidades particulares de estas circunstancias? Olvidémonos ya de lo general. El transporte público se paró más de 60, ya estamos a 65, 66 días. Sí. ¿No pudimos organizar el transporte público?
No se pudo poner un nylon que divida el chofer de los pasajeros. No se pudo poner, mirá, en estos 60 días que anduvo el 40% del transporte público, que vos a los choferes le estás pagando igual. No pudieron ir dos choferes, uno manejando y el otro haciendo como guarda. Y a medida que se incorporan más actividades, vos vas a precisar más frecuencias. Porque tampoco es muy sano tener a la gente aglomerada en las paradas de colectivo, para que no se aglomeren dentro del colectivo, no, vos tenés que aumentar la frecuencia. La aplicación de esa Bondi tendría que funcionar, porque yo la verdad me he puesto en el trabajito de ver cómo funciona y la verdad que no te da mucha certeza el rango de precisión, es muy amplio, pero esas son las cuestiones. Ahora, ¿por qué no se organiza? Porque a los empresarios no les conviene. Le conviene bajar los costos, reclamar más subsidios. Ahora están reclamando 42 pesos porque quieren seguramente subir y tener un boleto arriba de 30. A ninguno lo he visto reclamar por el tema de barril criollo, porque total, a mí cobrame lo que quiera, total yo después lo descargo. Entonces así es fácil todo, ¿no? Hay que organizar la economía. A ver, todos estamos de acuerdo en que en algún punto todo se tiene que empezar a ir abriendo. Ahora, hay que ir abriendo con criterio invirtiendo trabajo. El trabajo en los particulares, los comerciantes, bueno, pusieron los dos trapos, distancia social, marcaron la calle, marcaron adentro, hicieron todo lo que tenían que hacer. Ahora, el transporte público también tiene algo para hacer, que es transportar con seguridad y con la mayor eficiencia posible. No estamos pidiendo grandes cosas, estamos pidiendo que los colectivos estén limpios. Y que funcionen con cierta regularidad y que le dé al usuario cierta certeza de funcionamiento. Y el sector empresarial, si no se puede hacer cargo de eso, bueno, que se haga cargo quien se tiene que hacer. Y en realidad lo que tenemos, y lo que estamos impulsando de siempre, que hace 32 años que está vigente una ordenanza que dice que la administración del transporte público se tiene que hacer a través de una sociedad de Estado, como es Obras Sanitarias, que administre el transporte público. Hoy está privatizado, porque no es una concesión cuando vos manejás la política de transporte, cuando vos manejás las tarifas, cuando vos manejás el conjunto del sistema. Esto es una privatización, no es una concesión. Bueno, acá la municipalidad se tiene que hacer responsable de lo que le pertenece. Estamos en un momento ideal porque las concesiones están vencidas, estamos en una etapa de prórroga. Bueno, me parece que ya es hora que la municipalidad empiece a tomar la decisión que tiene que tomar. Una decisión que la tiene que tomar Montenegro, que no la quiso tomar Arroyo, que no la quiso tomar Pulti, que no. Esto viene desde la época de Roy, esta ordenanza. Es del año 87. Una ordenanza planteada, un proyecto planteado por el ex intendente Lombardo y llevada adelante por el intendente Roy. Y en ese momento fue aprobado por unanimidad por el Consejo Deliberante. Bueno, hay que efectivizarla, hay que sacarle el problema encima, hay que dar una solución definitiva a esto. Y no piensen que los choferes de colectivo están a resguardo con este sector empresarial, porque este sector empresarial los van a entregar en la primera de cambio. Y ténganlo claro eso. Y se van a acordar lo que yo digo. Estos tipos, INSA los va a entregar a todos, o la mayor parte. La municipalidad, y yo no estoy hablando de el Estado empresario ni nada de eso. Yo digo,
se tiene que hacer cargo quien es el dueño, y el dueño es la municipalidad. En la municipalidad. Esto es así. Y es la municipalidad la que tiene que dictar las condiciones y las reglas para el funcionamiento, y tiene que llevar adelante un mejor funcionamiento. Ahora, sí, los funcionarios políticos no saben, no pueden, no entienden cómo llevar adelante una empresa, en este caso de transporte, que se dediquen a otra cosa, porque ¿para qué le estamos pagando el sueldo? Para que después ellos terciaricen y le den la ganancia a otro. ¿Estamos en condiciones o no estamos en condiciones de administrar? Para eso nos presentamos a elecciones. Este es un poco la síntesis y el espíritu de lo que venimos planteando desde el Foro de Transporte. Bien. Un nuevo corte en el basural. Los trabajadores afirman que no tienen basura para reciclar, denuncian incumplimiento del acuerdo firmado la semana pasada. Unos 150 recicladores cortan nuevamente los accesos al predio de disposición final de basura, denunciando el incumplimiento del protocolo por parte del SEAMSE. Afirman que hoy no pueden trabajar porque no tienen basura para reciclar. En tanto, desde el SEAMSE aclararon que no tienen responsabilidad sobre la situación y remarcaron que es el municipio el que debe garantizar lo acordado. Recordemos que el SEAMSE es la empresa que opera dentro del predio. Bien, y el SEAMSE, a su vez, bloqueo del predio, le contesta a los recicladores y dice que la empresa de capitales mixtos que opera el predio de residuos SEAMSE aclaró este martes que la responsabilidad del desentendimiento con los recicladores informales que provocó un nuevo bloqueo hace peligrar la recolección y la responsabilidad es del municipio. ¿Qué dice el SEAMSE? Bueno, la responsabilidad es del municipio, no de nosotros, que somos una empresa contratada. Claro, acá, primero, no son trabajadores informales, son integrantes de una cooperativa de trabajo. Sí. Que hace algunos años, antes de que apareciera el SEAMSE, antes que se hiciera el nuevo predio, llevaron adelante este proyecto de reciclado de basura, que uno pensó que, bueno, claramente este es el camino, no enterrar la basura. Esto en Brasil, en Curitiba, con el programa La basura no es basura, sí. Rescatan papel, metales, pero a un volumen. Y dan trabajo a un montón de personas. Da respuesta, laborales, claro, y ambientales. Lo que reciclan ellos por mes, por ejemplo, en papel y cartón, equivale a 1.011.000 árboles, por ejemplo, que se evitan cortar con el reciclado. Ni hablemos de materiales, plásticos reciclados y cosas así, que por un lado dan trabajo y por otro lado hacen un aporte importante al medio ambiente. Curitiba, después de San Pablo, es la ciudad con mayor nivel industrial. Hay 5 automotrices y todo eso. Y es la ciudad que menos polución produce, que menos contaminación produce. Una cosa interesante. Nunca se llevó adelante con seriedad esto, siempre quedó en la foto, en el título, quedaron dando vuelta algunas veces, otras veces con mayor vigor. Cuando se terminó de ser noticia volvían a caer, nunca fueron integrados a la economía, nunca hubo un interés real de dar una solución que Mar del Plata la necesita sobre el tema de reciclado de basura.
Claro, Otra, hay que integrar esa actividad como una actividad económica más. pero no, se la deja al costado. Esto de que van, tiran la basura y el SEAM se le tira tierra encima, es para sacarlo a ellos. Esto es así. No empezó ahora, empezó ya con la construcción del nuevo área de depósito de basura, donde ya empezó cerrando eso, dejando afuera a los recicladores, donde tenían que pedir por favor que de vez en cuando le tiren un camión del lado de afuera del cerco. Evidentemente, no sé qué interés hay que no se les permite trabajar. No lo entiendo porque, a ver, la basura va y la tapan de tierra, la dejan ahí abajo, generando la contaminación que contamina, existiendo la posibilidad no solamente de darle trabajo a la cooperativa, sino de generar más cooperativas, porque es mucha la basura. Estamos hablando de 9 toneladas diarias en invierno y 11, 12 en temporada de verano. Es la basura del diaria. Partido de General Pueyrredón y de Mar Chiquita. Diaria, y 1 tonelada diaria del Partido de Mar Chiquita. Claro. Entonces, a ver, le tiran tierra encima. ¿Por qué no le dejan? ¿Por qué ese ensañamiento? La basura es mía. No sé cómo. Porque si vos me decís, hay por parte del SEAMSE un negocio, el cual, advierto, son negocios de reciclado, son millonarios. Uno más o menos lo entendería. Ahora, le tiran tierra encima, dejan la contaminación ahí, pudiendo, primero, reciclar toneladas de material, dar trabajo y dar una solución ambiental. No se entiende realmente por qué se los quiere echar, porque en definitiva es eso, se los quieren echar. Esto es claro, acá no es que hubo un bloqueo o un nuevo bloqueo, es el mismo conflicto que viene de la semana pasada. Que viene desde la época de Pulqui, te diría. Sí. Cuando se inauguró el nuevo predio. Claro. Cuando ya empezaron, le pusieron un cerco, de este lado del nuevo predio no viene nadie. Se involucró en cierto punto la iglesia. No ha dado ninguna señal. No ha dado ninguna. El obispado de Mar del Plata. No atiende, no contesta. Y otros sectores, bueno, están acompañando. Uno trata también de acompañar para dar un entendimiento de lo que está pasando. Me parece que todo esto es al balde, que se podría aprovechar mucho más la posibilidad de reciclado, pero bueno, ahí están los principales contratos de la ciudad, y evidentemente la municipalidad, al igual que el transporte, claro, tampoco maneja la política, o por ahí no le interesa, de tratamiento final de la basura, de los residuos, y una política de reciclado. No es que estoy hablando de Montenegro, estoy hablando de Montenegro, de Arroyo, de Pulti. Vos fijate, Pablo, no hay. La municipalidad no maneja estas cuestiones esenciales como el tema del transporte y el tema de la basura. El tema de la basura empieza en el año 78 con el golpe militar. Hasta esa época lo que existía, y recordarán algunos, y lo verán en algunos edificios, los buches para incinerar la basura. Claro. En Buenos Aires había basurera de cielo abierto. La municipalidad era la encargada, en caso del Partido de General Pueyrredón,
era la encargada de todo lo que era residuos. El micro y macrocentro básicamente trabajaba con la incineración, cosa que es cierto, había una gran, en ese momento se llamó, y algunos de los que nos están escuchando recordarán el problema del smog. Claro, tanta basura quemándose desde los edificios producía una nube eterna de basura quemada. Aprovechando eso, durante el gobierno militar, vino la primera oleada de privatizaciones. En el año 78, justamente, tanto Capital Federal como Provincia de Buenos Aires comienzan primero a prohibir lo que es la quema de basura en incineradores, lo cual es correcto, pero por otro lado generó todo un negocio donde se le da a privados las concesiones para recoger la basura. Sí. Y tratamiento final. En su momento fue acá Venturino, Esiur, ahora está la 9 de julio, pero todavía no se ha salido de esa matriz. Es decir, la municipalidad... Y parecía como que el SEAMSE venía a solucionar un montón de problemas. Yo no sé, evidentemente yo no sé si es un problema del SEAMSE o es un problema de que faltan funcionarios presentes en distintas áreas. A ver, hay 300, un gabinete de 300 tipos, te trae cada intendente. ¿A qué se dedican? Porque el intendente no va a estar en la puerta fijándose qué hacen con la basura. Digo, me parece que hay otras áreas que no sé si están funcionando, o para no tener problemas la dejan pasar y que hagan lo que quieran. Entonces viene el otro y le tapa la basura al otro, que no lo deja laburar, lo dejan afuera. Le mandan 15 kits de elementos para poder trabajar en la pandemia y son 300, qué sé yo. Es muy difícil saber, porque esto tiene, a diferencia del transporte público, esto como que tiene mucho problema de desgobierno, porque esto es sencillo. Trabajan los recicladores, el SEAMSE después entierra lo que queda, la 9 de julio tira la basura, yo dejo la basura en la puerta y somos todos felices. No sé por qué razón no se da, por ahí no interesa dar soluciones. Y por ahí el reclamo de los que no son trabajadores informales, son trabajadores de una cooperativa, que tienen un acuerdo para hacer eso, ven como única solución el tema del bloqueo para que la basura se junte. Claro. Y entonces ahí sí el interés del gobierno empieza a caminar, porque la gente ve que la basura se le junta en la casa y realmente funciona en reacción al malestar general, porque ve que la basura se junta, porque en realidad el trabajo de reciclado y los recicladores no les interesa. A mí me parece que pasa más por ahí que por otra cosa, desinterés. Distinto es el tema del transporte público, porque ahí es todo un gran negocio. Lógicamente el año que viene vamos todo a elecciones, están los aportes de campaña, todo eso hay que tenerlo también en cuenta. Y el tema de reciclado, yo creo que pasa por una falta de ganas de laburar. Esto por parte de la dirigencia política, que tendría que ver el tema de reciclado como un eje fundamental, porque un día nos va a tapar la mugre y no vamos a saber por dónde salir, ¿no? Cuando vamos por hacia, bueno, ahora hace 2 meses que no vamos a ningún lado, pero íbamos por el camino viejo a Miramar y vos veías todo lo alambrado, todo lo yuyo con bolsita colgada, ¿viste? Porque la llega el viento y la desparrama por todos lados, ¿viste? Me parece que en algún momento va a hacer falta funcionarios que se dediquen a trabajar también, aparte de cobrar sueldo. Sí, los recicladores informales, como se hace en otros países, tienen que ser considerados como trabajadores de la economía. A ver, es un negocio importante, ¿eh? Sí. En Uruguay generan energía,
Sí. En Chivilcoy generan gas, incluso están en una segunda etapa. Lo de Uruguay es en el departamento de Canelones. Generan energía eléctrica con la basura. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer. La recuperación de metales, la recuperación de elementos reciclables. Hay que laburar. Y me parece que hay muchos funcionarios con ganas de cobrar sueldo, pero no tiene ganas de laburar, y entonces pasan estas cosas, porque no puede ser que el conflicto se dé en que llevan la basura y viene se le tira camionada de tierra encima para que el otro no laburen. Evidentemente esto es un descontrol. ¿Que es responsable SEAMSE? Es responsable. Ahora también hay una responsabilidad superior, que es la de la municipalidad, que es la que tiene que poner orden. Si no, ¿quién va a poner orden? Vamos a llamar a la Liga Marplatense de Fútbol que mande los referees. La municipalidad está para gobernar y tiene que administrar eso. Y si hay algo que funciona mal, deberá trabajar para corregirlo y que funcione bien. Y esto va tanto con la basura, va con los recicladores, va con el transporte público, si no pareciera que acá lo único que tienen una responsabilidad son los laburantes. Montenegro firmó el decreto que autoriza la apertura de los comercios. Podrán, ya abrieron en realidad a partir de hoy. En principio la autorización es por 72 horas, deberán cumplir un protocolo sanitario. La apertura es para locales de venta minorista en comercios que den a la calle. Falta todavía el visto bueno de Nación. El horario de apertura será de lunes a viernes de 11 a 17 horas y sábados de 9 a 15. Permanecerán cerrados domingos y feriados. Desde la municipalidad se aclaró que no está permitida la actividad comercial en shopping o ferias, ni la permanencia en espacios públicos con fines recreativos. Tampoco se podrán utilizar los bancos públicos para descansar o sentarse. Los locales gastronómicos, cervecerías y afines seguirán operando con la modalidad para llevar o reparto a domicilio. No se admite ninguna otra forma de atención al público. Está prohibido el consumo en la vía pública, paseos, parques y plazas de los productos adquiridos. Vos fíjate una cosa, ¿no? Es de 9 a 17. De 11 a 17 y de 9 a 15. De 9 a 15. Entonces, de 8 a 20, ¿cómo va a funcionar el transporte público? Porque esa es clarita. Vos estás concentrando toda la actividad en una franja horaria. Sí. En esa franja horaria tenés que solucionar el tema del transporte. Es decir, en esa franja puedes utilizar los choferes que no están trabajando en las otras franjas horarias para que vayan acompañando al chofer, sí, a manera de guarda. Claro. Con la pistolita, con el 70% de alcohol, todo como hacen todos los comerciantes. Porque si un bolichero o te puede poner un empleado o en un supermercado a que te tire, rocíe el alcohol en la mano, también lo puede hacer transporte público. Exactamente de la misma forma. Y no solamente esos dos que tienen ahí en Luro Independencia para la foto. El trabajo real es otro. Y entonces podés dar un buen servicio focalizado en esa franja horaria. Y más en los extremos de apertura y cierre, porque tampoco es necesario todo el horario, porque si abre a las 9 o a las 11, los trabajadores van en esa franja horaria y después se quedan hasta que se termina. En el medio hay un espacio libre. Entonces, vos tenés cosas para hacer en el transporte público. Ahora hay que ponerse a laburar. Comercios autorizados.
los que venden bienes no esenciales, ropa, juguetes, electrodomésticos, muebles, repuestos, vinotecas, mercerías, jugueterías, peluquerías, bares, restaurantes, cafeterías, heladerías, cervecerías, sandwicherías, casas de comida con servicio a domicilio y o para llevar. Como ya dijimos, no se permite el consumo dentro del local o en la calle. Comercios de bienes esenciales, almacenes, supermercados, carnicerías, panaderías, peluquerías, ferreterías, farmacias, centros de pago, bicicleterías, talleres, gomerías, telefonía, inmobiliarias, pinturerías, comercios situados en galerías. Estos son los comercios autorizados. Servicio de televisión y tecnología, tapicerías, zapaterías, tintorerías, sastrerías y agencias de loterías. Comercios que no pueden abrir: videojuegos, bingos, hoteles, salones infantiles, salones de fiestas, en ferias comunitarias no pueden abrir los comercios no esenciales, servicios de estética, solarium, manicuría, depilación, tatuadores, shopping y ferias en la calle, venta ambulante, pochocleros, heladeros, food truck, gimnasios y similares. Estas son las actividades que no pueden abrir. Y Pablo, teníamos tu editorial, La Libre Opinión, que ya tenemos muy pocos minutos para desarrollarla. Pero no importa, vamos a aprovechar porque sí, un poco hemos hablado en el desarrollo del programa y por ahí lo que hay que hacer nada más es un cierre. Cuando volvíamos de la época del proceso militar, en un afán de parecer o no parecer autoritarios, cosas así, decíamos que todas las opiniones eran válidas. Y la verdad, es una verdadera tontería. Lo respetables son las personas, por ser personas. Las ideas, en todo caso, deberán ganarse respeto. No todas las ideas son respetables. Ayer vimos una manifestación, fue ayer o antes de ayer, una manifestación de comerciantes, porque fue durante varios días, incluso hoy salieron lo de los coches escuela también. Fue ayer. En un planteo de pedir la apertura y en un discurso donde claramente se tenía en cuenta de que estamos viviendo una pandemia, de que hay que tomar te estás medidas a la que se realizó a Cámara en del Mar del Plata. Que había que tomar medidas de seguridad, no una cosa a las tontas, a la loca. Sabemos que vamos hacia una apertura, pero sabemos también que hay una situación que es de fuerza mayor que nos obliga a tomar ciertos recaudos. Eso por un lado. Ahora también hubo manifestaciones de movimientos libertarios, luchando contra la tiranía, y yo entonces me imaginaba a los dinosaurios protestando contra los meteoritos. A ver, estos son eventos naturales. Yo estoy de acuerdo en lo que es la defensa de la libertad, una libertad que hay que discutir, porque ¿qué es la libertad? Porque en realidad vivimos sujetos a realidades materiales que son la que gobierna, porque precisamos oxígeno para vivir, un montón de cosas, donde se nos mueve la tierra, se nos termina la libertad también, es una construcción, igual que los derechos civiles. Acá nadie nos está prohibiendo hablar, acá nadie nos está prohibiendo manifestarnos. En realidad, lo que está gobernando la situación es una pandemia.
Lo mismo sería si mañana viniera un tsunami y nos arrastra todo. Y no tienen derecho a arrastrarnos. Anda a decirle al tsunami que no tiene derecho. Igual que los dinosaurios. Los dinosaurios, seguramente ellos querían vivir. Cayó el meteorito y se mataron todos. Entonces, hay que entender que acá esa lucha libertaria, ese disparate que están planteando, no tiene base, punto, para merecedora de respeto. Acá se largan teorías, mire, la verdad es que esto pasó todo el mundo, probablemente el año vuelva a pasar con otra cosa, porque en la historia de la humanidad hubo muchas situaciones de estas. Entonces, no es lo mismo pedir la apertura con respeto a la situación que reina, que otra cosa es decir, esto es una pavada, estoy en contra de la vacuna, acá viene el orden mundial. El orden mundial es la naturaleza. Es la naturaleza la que impone condiciones, porque nosotros para vivir dentro de ella tenemos que vivir en las condiciones que te imponen la naturaleza. La libertad, los derechos civiles son cuestiones de manejo nuestro en la sociedad, pero la verdad que las condiciones siempre las pone la naturaleza, y la naturaleza no da apelación. Esta circunstancia, que seguramente en algún momento se va a acabar, ya estamos viendo que en Europa se está terminando, en Asia se está terminando, y ahora está viniendo para acá. Y lógicamente que estamos restringidos. Estamos tan restringidos como si hubiera un diluvio. Nadie sale debajo de los rayos en un diluvio a pasear. ¿O acaso con el tema de los rayos en la playa apareció la banderita con el rayo y hay que irse de la playa? Y porque la naturaleza no te pregunta, la naturaleza no es democrática, impone sus condiciones. Después hablaremos si la pandemia, si las condiciones están bien administradas o no. A mí en lo particular hay cosas que no me gustan. No me gusta que se complique tanto para sacar un crédito de cero interés y a las petroleras extranjeras se les garantice un barril criollo, un precio alto. Mismo, Pablo, que no alcanzamos a desarrollar la noticia, que se le van a dar el 50% de los ATP a Boca y River para los empleados. Yo calculo que sean sus empleados. Bueno, tiene otros activos, River y Boca, claro, que podrían disponer. Es decir, hay cosas que uno critica. Ahora, uno no puede criticar y llamar despotismo o no sé qué a un evento natural. Esto, por eso digo, ¿no? Todos somos libres de opinar. Ahora, no todas las opiniones son respetables. Las opiniones, en todo caso, deberán ganarse respeto. Lo único respetable son las personas. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta el martes que viene con Prohibido Olvidar y nos vamos escuchando a Patricia Sosa. Si bastaran un par de canciones. Hasta el martes que viene.